Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un dispositivo que, la verdad, está dando mucho de qué hablar. Muchísimo. Es el radio portátil Quansheng VK5. Efectivamente. Y para este análisis nos hemos basado en varias fuentes, ¿no? Conversaciones de usuarios en foros como Reddit, reseñas muy detalladas de sitios como SXHAM, TM1. También datos técnicos, de GitHub, por ejemplo. Sí, y transcripciones de tutoriales, las especificaciones del fabricante. Un poco de todo para tener una visión completa. El objetivo hoy es entender, primero, por qué este radio es tan popular. Después, ver qué trae de fábrica y qué se logra modificándolo. Y abordar esas discusiones importantes sobre su uso. Sobre todo en frecuencias GMRS y en emergencias, que es donde surge el debate. Exacto. Y creo que tenemos que empezar por lo más obvio. El precio. Es casi ridículo, ¿no? Totalmente. Se consigue por muy poco, a veces 10 libras, 25 libras. Claro, eso lo pone a competir directamente con el famoso Baofeng V5R. El omnipresente Baofeng. Sí. Y fíjate, algunas reseñas, como la de SXHAM, dicen que el Quansheng hasta se siente de mejor calidad. La construcción, la pantalla es más grande, más legible. Interesante. ¿Y de fábrica qué trae? Lo básico, digamos. Bueno, lo estándar para ese tipo de radios. Transmite en VHF los 2 metros y en UHF, 70 centímetros, con hasta 5 vatios de potencia. También recibe radio FM comercial y la banda aérea en AM. Aunque ahí parece que hay un pero importante, ¿no? Justo. La recepción de banda aérea en AM, según la reseña de TM1, por ejemplo, es bastante mala con el firmware original. Muy deficiente, dicen. Ok. Otras cositas de fábrica. Doble escucha, el Dual Watch, escaneo de frecuencias. Y algo muy práctico hoy en día, carga por USB-C. Ah, eso está muy bien. Sí, aunque curiosamente el manual advierte que es solo para carga de emergencia. O sea, recomiendan usar la base de carga normalmente. Qué curioso. Y por supuesto se puede programar desde la computadora, con software como Chirp. Si tienes el cable del Baofeng, te sirve. Ajá. O si no, con el software propio de Quansheng, el CPS. Ok, entonces esas son las bases. Pero vamos a lo que realmente está causando furor. A la magia, digamos. Exacto. La posibilidad de cambiarle el firmware al radio. Esto es lo que tiene a la comunidad de experimentadores, muy entusiasmada. Se menciona mucho un firmware llamado Exumer. Sí, el Exumer es como el más popular ahora mismo. Y en realidad es una fusión de trabajos de varios desarrolladores. Una compilación, digamos. ¿Y qué es lo que desbloquea? ¿Qué ganas con ese firmware? Pues bastantes cosas. Lo primero y lo más llamativo es la expansión de frecuencia. Ajá. Le permite al radio recibir y, intentar transmitir también, en un rango enorme. Normalmente se habla de 18 MHz hasta 1.3 GHz. Wow. Pasar de 2 bandas a casi todo. Pero, a ver, eso es realista. Leímos comentarios que decían que fuera de VHF, UHF, el rendimiento era, bastante pobre. Esa es la clave. Es una pregunta fundamental. A ver, la capacidad de sintonizar ese rango existe con el firmware modificado, eso es cierto. Pero el hardware, o sea, la antena, los filtros, el amplificador, no están diseñados para eso. No están optimizados para frecuencias tan bajas como HF o tan altas, por encima de UHF. Entiendo. Entonces sí, puedes escuchar algo en otras bandas, pero el rendimiento va a ser probablemente muy inferior al de un equipo dedicado. Es más una curiosidad técnica, ¿sabes? Una herramienta para experimentar muy básicamente en esas otras frecuencias. No es una capacidad operativa robusta ahí. Vale. Queda claro. Entonces, la expansión es más teórica que práctica en los extremos. En gran medida sí. Pero donde sí hay mejoras muy tangibles es en otros aspectos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, introduce nuevos modos de recepción. Además de FM, puede demodular AM y SSB. SSB, banda lateral única. Exacto, banda lateral única. Un modo súper eficiente para voz, muy común en HF, pero que también usan los radioaficionados en VHF y UHF. Eso sí es una mejora grande para un equipo tan barato. Y quizás la mejora más celebrada es el llamado AM Fix. ¿El arreglo para AM? Sí,
Es un ajuste dinámico de la ganancia que mejora muchísimo la recepción en AM. Soluciona ese problema de saturación con señales fuertes que tiene el firmware original, sobre todo en banda aérea. Ah, fantástico. Entonces, no solo expande a lo loco, sino que refina capacidades que sí son más utilizables. ¿Qué más? La interfaz de usuario cambia bastante. Mejora mucho, diría yo. ¿En qué sentido? Aparecen indicadores gráficos útiles, una barra de señal tipo S-meter o un valor numérico RSSI, una barra que muestra la modulación del micrófono, Mm, un indicador de batería más preciso que puedes ver en porcentaje o en voltaje, y además se puede calibrar según la batería que tengas. muy bueno eso. Y se añaden funciones como, un analizador de espectro muy básico. Un analizador de espectro. ¿En serio? Sí, básico, ¿eh? Se activa con una combinación de teclas, F+5. Tiempos de retroiluminación más largos, un squelch, el silenciador, que es más sensible y ajustable, el escaneo es más rápido. Y puedes editar los nombres de los canales directamente desde el menú del radio. Eso sí que es útil. Normalmente necesitas la compu para eso. Exacto. Es una transformación bastante radical del equipo. Vaya, parece que la comunidad agarró un hardware económico y lo está exprimiendo al máximo. Totalmente. Y ese es uno de los puntos más fascinantes de todo esto, ¿no? Cómo el software libre y la colaboración de la gente pueden sacar un valor increíble de un hardware de bajo costo. ¿Desafía el modelo tradicional donde el fabricante te da todo hecho y cerrado? Incluso leí que se puede personalizar qué funciones incluir al compilar el firmware. Sí, para los más técnicos, el archivo Makefile permite elegir qué módulos compilar. Puedes quitar la radio FM o el Vox, la linterna, si quieres ahorrar memoria, por ejemplo. Impresionante. ¿Y el proceso de meterle este firmware es muy complicado? Bueno, requiere un poco de maña y las herramientas adecuadas. El cable de programación, poner el radio en modo flasheo, que es manteniendo apretado el PTT al encenderlo, ¿Ok? y usar una herramienta web, normalmente desde Chrome, para cargar el archivo. No es física cuántica, pero tampoco es para cualquiera que nunca ha hecho algo así. Y supongo que hay riesgos, claro. Las fuentes como GitHub o SXHAM lo dejan muy claro. Úsalo bajo tu propio riesgo, podrías bloquear el radio, dejarlo inservible. Es una modificación no oficial, al final del día. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más compleja, porque toda esta flexibilidad choca con las reglas y con situaciones reales. Vimos una discusión muy interesante en Reddit. Ah, sí, el caso del usuario Shadline. Exacto. Planteaba un problema muy concreto y urgente. Sí, una situación límite. Se venía una tormenta muy fuerte, tenía un familiar mayor cerca y necesitaba comunicarse en caso de emergencia. El problema, él tenía el VK5, que de fábrica viene bloqueado para transmitir en GMRS, que es un servicio de radio familiar en Estados Unidos principalmente. Eso es. Y el familiar tenía un radio que solo funcionaba en GMRS. Entonces, Shadline necesitaba desbloquear la transmisión GMRS en su VK5. Sí o sí. Una situación que te pone entre la espada y la pared, ¿no? La necesidad contra la regla. ¿Qué soluciones salieron en Reddit? Básicamente, dos métodos técnicos. El primero, usando software. Con el programa de Quanchen CPRS o con Chirp y el cable, hay una opción, una casilla, que quitas y desbloquea las restricciones de frecuencia. Ok, el método oficial de programación, digamos. Y el segundo, que el propio usuario encontró, fue una combinación de teclas al encender el radio. Apretando PTT y el botón de abajo y encendiendo, entraba un menú oculto. Un menú secreto. Sí, un Management Menu. Y ahí encontró una opción F-Lock que pudo desactivar. Y él mismo hizo una aclaración importante, ¿verdad? Ojo, desbloquear el radio en sí no es ilegal. Lo que es ilegal es transmitir fuera de las bandas de radioaficionado o en servicios como GMRS si el equipo no está certificado para eso. Correcto. Y ahí se armó el debate. Claro, porque la postura inicial de Shadline era, es una emergencia, está justificado usarlo en GMRS aunque esté modificado. Y entramos en la zona gris, la normativa versus la necesidad real o percibida. Un choque clásico. ¿Cómo fue la discusión? ¿Qué argumentos hubo? Bueno, se polarizó bastante. Es importante mostrar las dos caras de la moneda tal como se presentaron.
Por un lado estaba la visión legalista estricta. Usuarios como Effing Bob insistían, GMRS requiere un equipo certificado por la FCC para ese servicio, o sea que cumple unas normas técnicas específicas, lo que llaman Type Accepted. Exacto. Y usar un radio de aficionado modificado, como el VK5, en GMRS es, desde ese punto de vista, simplemente ilegal. Punto. Pero estaba el argumento de la emergencia. ¿Cómo se manejó eso? Ese fue el kit de la cuestión. Existe una regla de la FCC, la parte 97.405 para radioaficionados, y hay similares para otros servicios, que permite usar cualquier medio de comunicación disponible en una emergencia real. Cualquier medio. Sí, pero con condiciones muy estrictas. Tiene que ser una amenaza inmediata a la vida o la integridad física y, crucialmente, solo si todos los demás medios de comunicación, teléfono, celular, etc., no funcionan. Ahí está el detalle. Todos los demás medios. Y definir qué es una emergencia válida bajo esa regla. Exactamente. Effing Bob argumentaba que simplemente monitorear o intentar contactar a un familiar durante una tormenta, por precaución, no califica. Necesitarías un peligro ya presente, inmediato. La casa derrumbándose, alguien herido y sin teléfono ni nada más. Una vara muy alta. Muy alta. Y Shadeline respondía que su intención era solo para ese tipo de escenario extremo, que si llegaba a ese punto, la seguridad de su familiar era más importante que la regla específica de la FCC. Era una tensión clara entre la letra de la ley y, bueno, la desesperación de una posible crisis. Me imagino que hubo otras opiniones, quizás más pragmáticas. Sí, claro. Otros usuarios como Novi5 o Papixtec dieron una visión más práctica. Decían, miren, mientras la transmisión sea limpia técnicamente, sin interferencias, con la potencia adecuada, es muy poco probable que la FCC se ponga a perseguir a alguien por usar un radio no certificado en GMRS durante un desastre. Entiendo. La probabilidad de que te pesquen es baja, sobre todo en caos. Algo así. Y otros simplemente decían, en una situación de vida o muerte, ¿a quién le importan las licencias o las reglas? Y supongo que también salió el tema de la preparación, ¿no? El clásico, deberías haber estado preparado antes. Sí, por supuesto. Usuarios como Waldo-M recordaron algo clave en comunicaciones de emergencia. El equipo hay que probarlo y practicar con él antes de que lo necesites. Si no, no sirve de mucho. Claro. Y Effing Bob también criticó un poco esa falta de planificación. Dijo, si sabías que podías necesitar GMRS, ¿por qué no compraste radios GMRS legales con tiempo? Es un debate sin respuestas fáciles, la verdad. Chocan la regulación, la ética, la interpretación personal, la preparación. Un debate muy complejo, ¿sí? Toca la responsabilidad de cada uno al usar estas tecnologías. Pero bueno, volvamos al uso más, digamos, normal del OBK5, dejando de lado las modificaciones complejas y las polémicas. Hablemos de programarlo a mano. ¿Encontramos un tutorial sobre eso? A mano. ¿Y es muy difícil? No, es el procedimiento bastante estándar para estos radios. El tutorial lo explica bien. Primero te pones en modo VFO, o sea, frecuencia variable. Ingresas la frecuencia que quieres escuchar, la de recepción. Ok. Si es para un repetidor, tienes que configurar el desplazamiento, el offset, y si es positivo o negativo. El famoso plus o menos. Ese mismo. Luego, si el repetidor usa un tono subaudible, CTCS, o un código digital, DCS, también hay que meterlo. Ajustar el ancho de banda, si es FM ancho o estrecho. Entendido. Y al final, guardas toda esa configuración en un canal de memoria que esté libre. Perfecto. Entonces, ¿se puede programar lo básico sin PC? Sí, pero el tutorial aclara algo importante. Puedes guardar la frecuencia, el offset, el tono, todo eso. Pero para ponerle un nombre descriptivo al canal como repecasa en vez de solo ver la frecuencia, ahí sí necesitas el software. Ahí sí. Para nombrar canales sí o sí necesitas el software y el cable. La programación manual te saca de un apuro, te permite añadir algo rápido, pero para organizar bien muchos canales con nombres, el software es mucho más cómodo. Claro, lógico. Y hablando de optimizar el radio, otro tema eterno, la antena. ¿Sirve la que trae o hay que cambiarla sí o sí? Vimos un hilo en Reddit solo sobre antenas para el VK5, el debate de nunca acabar. Pero fíjate qué curioso. En ese hilo, varios usuarios decían que la antena de goma que trae de fábrica el VK5 es sorprendentemente buena. ¿Ah, sí? ¿Mejor que la de otros radios baratos, quizás?
Eso comentaban algunos, que para uso portátil general se defiende bien. Aún así, claro, llovieron las recomendaciones para mejorarla. ¿Cuáles son las más populares? Mencionaron mucho la Nagoya NA771G, que está optimizada para GMRS. También la Nagoya NA771R, que es telescópica. La Retevis RHD771 y una muy popular entre radioaficionados, la Signal Stick. Ok, las sospechosas habituales, digamos. Más o menos. Y un consejo práctico que surgió fue usar un adaptador SMA a BNC. ¿Por qué? Porque el VK5 tiene conector SMA hembra en el radio, pero muchas antenas portátiles buenas, y sobre todo los cables para conectar antenas exteriores, usan conector BNC. Con ese adaptador chiquito es mucho más fácil poner y quitar antenas o conectar una antena externa más grande. Como una J-pole casera o algo así en el techo. Exacto, una Slim Jim, una J-pole montada en alto. Y esas antenas exteriores sí que marcan una diferencia enorme en el alcance. Mucho más que cambiar la antenita de goma por otra de goma un poco mejor en el propio radio. Entiendo. ¿Y los resultados de cambiar solo la antena portátil? ¿La gente notó mucha diferencia? Ahí hubo de todo. Algunos dijeron que sí, que notaron una mejora clara al poner una Nagoya o similar, incluso andando por ahí. Pero otros dijeron que la verdad notaron poca o ninguna diferencia comparado con la antena de serie en el mismo uso portátil. Parece que depende mucho del lugar, las frecuencias. Ya. Donde sí todos estaban de acuerdo es que, para hablar más lejos, una antena externa bien ubicada es la clave. Eso es física pura, claro. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir, ¿qué tenemos aquí? Por un lado, un radio con un precio bajísimo, casi de no creer. Sí, ese es el gran atractivo inicial, el gancho. Por otro lado, es increíblemente modificable. Con firmware hecho por la comunidad, desbloquea rangos de frecuencia enormes y modos como SSB, algo impensable en este precio hasta hace nada. Pero, y es un pero grande que recalcan las fuentes más técnicas, el hardware tiene sus límites. Claro, no es mágico. Exacto. Comentarios técnicos en sitios como SXHAM de gente como Kent Borg o SB mencionan que el receptor, el front-end, es muy simple. No tiene filtros buenos para cada banda. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que es muy fácil que se sature con señales fuertes cercanas, aunque no estén en la frecuencia que quieres escuchar. Te pueden ensordecer el radio y no oyes las señales débiles. Ah, el típico problema de los radios baratos. Sí, la recepción AM de fábrica es mala, aunque los firmwares modificados intentan arreglarlo por software. Y muy importante, si lo modificas para transmitir fuera de sus bandas originales, VHF u UHF, hay un riesgo real de que genere emisiones sucias, armónicos, señales espurias, lo cual puede causar interferencias a otros servicios y meterte en problemas legales. Exactamente. Y como vimos con el caso de Reddit, toda esta flexibilidad abre debates muy serios sobre legalidad, ética, cómo interpretar las reglas, sobre todo en GMRS o en emergencias. Es un aparato que condensa muchas tendencias actuales, ¿no? Totalmente. Si tuviera que sintetizarlo, diría que el Quansen UVK5 es como un pequeño laboratorio de lo que está pasando. Muestra el poder brutal de la comunidad y el software abierto para exprimir hardware barato. Sí. Pero también te estrella contra las limitaciones físicas de ese hardware barato. Y te enfrenta a la tensión entre esa innovación casi pirata, impulsada por los usuarios, y un marco regulatorio que intenta poner orden en el espectro, pero que a veces va por detrás de la tecnología. La democratización de la radio chocando con la física y con la ley. Muy bien dicho, es exactamente eso. Y nos deja pensando, con radios así tan fáciles de modificar, que pueden operar en tantas frecuencias y modos, ¿cómo se va a dibujar la línea en el futuro entre lo que es radio licenciada, lo que es uso libre, lo que es emergencia? Quizás la tecnología nos está obligando a tener esa conversación. Es muy posible. Y más allá de las reglas, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno al usar estas herramientas tan potentes, que van mucho más allá de lo que pensó el fabricante originalmente? Sin duda, algo para reflexionar.